tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en Reflejos del Arte, extrañando de bulto físicamente aquí a Cristian, pero lo tenemos. Y bueno, ¿cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Hola, bien. Los saludo a la distancia. Como pueden ver, estoy en otro espacio, no resido solamente en Torreón, entonces, pues por ahora vamos a grabar así algunos que otros episodios, pero yo creo que la dinámica va a ser la misma. Sí, La única diferencia es que yo no estoy ahí, pero estoy acá. muy bien. Pues Oye, me bueno, recuerda a los tiempos de COVID. ya sé, sí. Sí, nos acordamos de eso, pero estamos muy contentos, bueno, muy contentos también con José Luis Sí, de estar grabando una vez más Reflejos del Arte. Y sobre todo vamos a hablar de un gran artista, de un artista que creo que tuvo una mirada siempre de niño, ¿no? Que conservó como sí, ese espíritu de niño. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? sí, bueno, es un artista que ahorita lo comentamos en la previa, pues se me hace que es un arte muy sincero, ¿no? Como el de Gauguin, Sí, como el de Matisse, ¿no? Es un arte muy curioso, o sea, es un arte curioso porque están en busca de nuevas formas, de nuevas pastas, de nuevos lenguajes en el arte, ¿no? claro, Y ahorita, bueno, ahorita hablaremos más de Chagall y de su obra, sí, que si te soy sincero, es difícil encasillar su obra porque parece que no sigue ninguna rama, ¿no? sí. Sí, vamos a ver cómo de alguna manera él va a ser una persona pues muy independiente, ¿verdad? De estos grupos, de las Sí. corrientes o de los movimientos artísticos. Y bien, empezamos si quieres a hablar un poquito acerca de su biografía o Por de favor, dónde nació. por favor, por Muy favor. bien. Vamos a empezar a hablar de Marc Chagall, como ya bien lo decía Cristian. Sí. Y bueno, su nombre en realidad era Moishe, ¿no? O Moisés, supongo que es Ok. Moisés, pero se cambia a Marc Mark. posteriormente cuando llega a París. Él va a nacer en Vitebsk, que es una ciudad, bueno, supongo que en ese tiempo era una villa de Bielorrusia, y Ok. en una familia de 9 hermanos, una familia judía ortodoxa, y su padre pues trabajaba en un lugar, en una fábrica que se dedicaba a salar arenque, ¿no? Ok. Entonces, lo que va a decir el joven Mark Moishe todavía era Ujú. que su padre tenía los ojos azules y las manos con callos, callos en Me las gustó manos. mucho esa cita que pusiste. Me gustó Sí. mucho esa cita, ¿no? Que quizá tenía los ojos delicados, pero las manos llenas de callos y que las manos de él mismo eran demasiado delicadas, ¿no? También decía. Sí, exacto. Sí, qué bien que mencionas esto porque él decía, pues nadie se dedicaba al arte, ¿verdad? Ujú, Bueno, a la ujú. pintura sobre todo, a la música sí, obviamente había el folclore, había artesanía, etcétera, pero al arte Claro. como que él no conocía a alguien en su lugar de origen que se dedicara a lo que él le hubiera gustado. Y bueno, habrá que decir que va primero a la escuela judía, porque la mitad aproximadamente de la población en su ciudad era judía, Sí. y su mamá tiene el tino de en algún momento pasarlo a la escuela municipal, ¿no? Y que tuviera este encuentro con niños y niñas, maestros, no solamente judíos, sino ya de todo tipo, ¿no? Eh, y bueno, aprende el violín, aprende también, Sí, vi. ¿y qué te Ujú. pareció esto de la musicalidad en Chagall? No sé si quieras comentarlo, a ti que te tocas y que te gusta tanto la música. Bueno, me gustó mucho porque, bueno, también depende mucho del país que estamos hablando, ¿no? Es un país que no solo en el arte, sí, o sea, no solo en la pintura, pues enseñan música, enseñan, por ahí también hay muy buenos ajedrecistas Ajá, rusos y enseñan sí, muchas cosas, ¿no? Realmente en todo el tema cultural, Rusia o Bielorrusia, por así decirlo, en ese entonces, pues realmente es una potencia, ¿no? Entonces Chagall, bueno, está inmersa en toda esta cultura habitual de que la mayoría de las personas pues practicaba, por lo menos practicaba un arte, ¿no? claro, exactamente, sí. Y bueno, se dice que uno de sus tíos era violinista, ya un violinista pues más o menos destacado en su lugar de origen. Y Mm. también decía, y vamos ahorita a juntar las dos cosas, Cristian, también decía que Sí, su abuelo de repente se enojaba, uno de sus abuelos, y se subía al techo, o para pensar, se subía al techo
de estas casas de madera que había Ajá, en Vitebsk, ajá. ¿verdad? Y viene a colación por el musical El violinista sobre el tejado, Ok. ¿sí? El violinista sobre el tejado que, bueno, ustedes saben que, bueno, yo recuerdo notas que hablaban de Manolo Fábregas de haber puesto esta obra del violinista del tejado en México, ¿verdad? Ok, Y se dice ok. que, bueno, está muy inspirada en la obra de Chagall. Solo decir eso Chagal, sobre el violinista, ¿no? De este interesante. personaje, ¿no? Este protagonista que, bueno, tiene tres hijas y que un poco lucha por conservar la tradición, mientras que las nuevas Ok, generaciones empujan los cambios o los movimientos. exacto. Qué Entonces, interesante. sí, él decía, en una de las canciones, el personaje principal dice, es que yo me aferro a la tradición porque si no es como un violinista que está sobre el tejado, ¿sí? O sea, es como Oh, estar qué en el tierno. aire, Sí, es como está sí, en el aire. en el aire. Sí, y hay muchas pinturas de Chagall que ahorita las veremos donde sus personajes están flotando. Están flotando, exactamente. Sí, Bien, ok. bueno, solamente decir que más o menos cuando Chagall tiene 20 años, se va a San Petersburgo junto con un amigo suyo que también pues dibujaba y pintaba. Y de ese tiempo, si gustas, comentamos Desnudo Sí, sentado en rojo, que es de sí, sí, sí. 1908, ¿sí? Está increíble esa pintura. El rojo me parece muy... Bueno, tiene varias tonalidades de rojo, pero no sé cómo lo veas tú, pero a mí me parece un rojo muy potente, o sea, muy Ujú. melancólico también. Sí, Pero yo las pinturas de Chagall las veo muy potentes, o sea, como que los colores sí. transmiten mucho, ¿no? Transmite mucho, igual tú traes a hoy también andas de Mira, rojo. traigo rojo porque vi esa pintura y dije, me voy a poner rojo ahora. Claro. Sí, pues esto está en una colección particular en Londres, este desnudo sentado en rojo, y hay una Sí, saturación del color. Y sí, pues no sé total, si nos recuerda un poquito a Matisse, a los completamente, fauvistas. ¿Sí? completamente. No, sí, Muy y bien. pues, como aquí lo mencionas, tiene exactamente esta influencia de la pintura francesa, ¿no? Claro. Bueno, bueno, voy a decirlo si quieres ya, Chagall se va a vivir a París, Sí, este, es necesario decirlo porque tiene precisamente esta influencia de la pintura francesa. Ya hemos hablado de varias épocas y varios artistas, del simbolismo, de Matisse, se me va, surrealismo. Ajá. De Gauguin también, ¿no? Esta primera etapa del siglo XX, París es la cuna de las vanguardias. Ahí es donde nacen las vanguardias, ahí es donde estaban, por así decirlo, los artistas más importantes del arte moderno, ¿no? Entre ellos Picasso, Cézanne, Monet, Van Gogh, ¿no? Entonces, evidentemente Chagall, pues, está, pues quizá él iba a eso, ¿no? A aprender y aquí pusiste algo que me gustó mucho, que se llenó de arte, ¿no? Sí, se llenó los ojos, pero también el alma, ¿verdad? También el De alma, eso me arte. gustó mucho eso. Sí. Sí, hay que decir que, bueno, se va con una especie de beca o de apoyo económico de Dax Sí, Dinaver, que, bueno, sí, él va a pagarle una mesada durante los años que está en París. Y decir nada más rápidamente, tú hablabas de sí, los rusos y de cómo destacaron en el ajedrez, pero en las artes, pero en todo. en Y en todo, París había rusos muy admirados, por ejemplo, pues estaba Jack Kandinsky, ¿verdad? Otro pintor no ruso, más. no más. Y en la música, pues estaba Diaghilev, que fue un empresario que apoyó mucho sobre todo el ballet, el reconocimiento que tuvo el ballet ruso. Y bueno, Ana Pavlova, Nijinsky, ¿verdad? Y Stravinsky, el compositor. O sea, eran algunos Y rusos que, Prokofiev, o sea, pasaron muchos, muchos, muchos. muchos, ¿verdad? Pero sí había un reconocimiento de los rusos en Total. París. Muy bien. Ujú. Traemos acá otra pintura Sí, que me gustó mucho que, bueno, aquí mencionabas que tiene una aproximación al cubismo, ¿no? Que es la de sí. Interior 2 Ajá. pareja con cabra, ¿no? Pareja con cabras. Sí, Fíjate que yo creo que en París lo que pasó con Chagall fue que sí, empezó a sentir cierta nostalgia por Vitebsk, por su lugar de origen, ¿no? Entonces, aunque claro. sí vemos la influencia del cubismo ya en esta pintura, el tema, pues es un tema muy del lugar de origen, de la ciudad, de las cabras, que él decía que veía cómo había, cómo se compenetraba, ¿verdad? El ser humano, las personas, los campesinos que él veía en su ciudad de origen con los animales que eran como Sí, si fueran como, uno solo. perdón. Ujú.
Sí. Perdón, sí, como que se roba el estilo del cubismo, ¿no? Es que, mira, cuando hablamos de estos artistas, son años de muchos cambios, ¿no? O Sí. sea, son años de ruptura, son Ajá. años de muchos cambios. Entonces los artistas, no sé si te fijas tú, cuando investigaste de Chagall, y a Sí. mí me pasó cuando investigué de Matisse, como que pues, o sea, pintan como si fueran experimentos, o sea, realmente juegan mucho con los matices, con las líneas, con los colores, ¿no? Como que van en esta búsqueda de nuevos lenguajes en la pintura y Chagall claramente es una postura muy original de esto. Por ejemplo, no sé si quieras nombrar otra que traes aquí, que es la del poeta. La del En poeta. 1911 me gustó mucho, también tiene mucha influencia cubista, ¿no? Sí. Es importante decir que muchísimos artistas tienen influencia del cubismo, ¿no? Pero no sé cómo veas tú esta pintura. Sí, es una pintura, como bien dices, que está en el Museo de Arte de Filadelfia, que es cubista, como ya lo comentabas. Y bueno, es una pintura donde aparece la cabeza del poeta, su cara en color verde, un Color verde muy verde, eso es vivo. muy... Ajá. Y son los colores muy vivos, como el rojo, el azul, el verde, los que vemos, además de un gatito que aparece por aquí. Ah, mira, no viste ese gatito. Verde también. También, y decir que a Chagall le gusta la poesía y admira y es amigo de un poeta que es Apollinaire, Guillaume Apollinaire, que si Ok. recordamos, ya lo habíamos mencionado aquí en Reflejos del Arte, porque fue junto con Picasso acusado de robar la Mona Lisa. ¿Lo recuerdas? Que Sí, fue sí, claro, claro. fue el poeta que acusan de robar la Mona Lisa, que siempre no fue él, ¿verdad? Y bueno, pues va a ser amigo de Chagall y va a decir que la obra de Chagall tiene mucho de sobrenatural. Es el calificativo Wow, que utiliza. Y también wow, decir que ya desde esa época pues empieza a haber un estilo ya de Chagall y empieza a diferenciarse también de otros artistas de la época. Y en ese sentido pues va a ser un hombre hasta cierto punto solitario, que va a tener sus amigos, pero que va a marcar cierta distancia para con estos movimientos, ¿no? completamente. No, y me parece que Chagall se sale de, no solo los artistas, se sale de los movimientos también, o sea, ahorita lo leeremos más tarde, pero finalmente pinta como quiere, lo que Sí, quiere, los temas que quiere, que me parece que también es muy recurrente en las vanguardias, ¿no? La gente pinta un poco lo que quiere, pero igual hay unos que siguen unas líneas, ¿no? Del fauvismo, del cubismo y así, ¿no? claro. Me parece muy importante que su arte, pues, como bien mencionabas ahorita, tiene mucha influencia de las tradiciones judías, pero también el pensamiento mágico ruso, que aquí lo pusiste, ¿no? Como que tiene esta ida y vuelta de Ajá, su cultura, ¿no? sí. Quizá también porque la extraña, ¿no? Sí, exactamente. Es como ¿No? como esta nostalgia que se ve en su Sí. obra. Bien, Ujú. tenemos esta pintura que está en un museo en Ámsterdam, que es el violinista. Es Wow. uno de los muchos violinistas, ¿no, Cristian? Que va a Sí, retratar Chagall. sí, lo que a mí me llama la atención acá es, bueno, tiene características, no es 100% fauvista, pero tiene características fauvistas porque no tiene perspectiva, Ajá, porque son pastas de colores muy marcadas. sí. Y no sé cómo lo veas tú, pero hasta incluso también tiene cosas surrealistas como un gigante, ¿no? Exactamente, sí. Ya tiene algo del surrealismo y podemos ver, pues bueno, es una Sí, pintura que fue creada entre 1912 y 13 todavía en París. Hay que decir que gracias a este poeta Apollinaire, Chagall va a tener su primera expo y va a ser en Berlín, va a ser curiosamente en Alemania, ¿no? Va a tener esta primera expo, antes de eso no había vendido mucho, pero eso pues se ve un poco hasta cierto punto truncado porque pues son los inicios de la Primera Guerra Mundial, sí, ¿no? 1914. Y sí. Chagall tenía pensado ir por 3 meses a Vitebsk, a la boda de su hermana, y se va a quedar 8 años, un poco pues atrapado, ¿verdad? Wow. Por el inicio de la guerra y posteriormente también de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa, ¿no? Sí, siempre que Sí. hablamos te digo, es que siempre que hablamos de estos artistas, a todos, o sea, a toda Europa, en la guerra mundial cambió o sea, cambió el rumbo de todos, ¿no? O sea, cambió la obra de todos, incluso muchos.
murieron, entre ellos muchos futuristas murieron en la Primera Guerra Mundial, Sí, entonces también tiene mucho que ver, pues estas guerras, ¿no? Por aquí decías que en 1915, un año después de que se inicie la guerra, se casa con Bella, ¿no? sí, 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 va a ser su esposa, su musa. sí. Ella también, bueno, de religión judía y era hija de un joyero de la localidad. Se casa con ella y yo creo que flota, ¿no? De amor, Chagall, bueno, ambos. Y para muestra tenemos esta pintura que se encuentra en el MoMA y que se llama El cumpleaños. ¿Qué te pareció, Oye, a mí Cristian? me parece muy poético esos, sus figuras que flotan, me parece. Sí, Hay otra que vi que no está acá, pero igual te la mandaré cuando salga el episodio para que salga. Cómo flotan sus personajes, ¿no? Realmente eso sí. me parece muy, muy poético. Sí, está como flotando el personaje y el hombre está volteando pues la cabeza, ¿verdad? Para poderle dar un beso a su amada. Sí, Tenemos sí, las sí, decoraciones que nos recuerdan un poquito también a Matisse, ¿verdad? Es decir, todo completamente, está decorado completamente. y hay muchas flores y lo que se dice es que, bueno, se va a llenar en París también los ojos de flores, ¿no? Y que su esposa Bella o Bella va a constantemente a comprar después cuando regresan a París, ya después casados, va a comprar muchas flores en el mercado y será como algo que le dará mucha alegría a nuestro amigo Chagall. No, Sí, completamente. También aquí apuntaste que, bueno, trata de pintar en sus ratos libres, pues sí, precisamente para no enlistarse al ejército, ¿no? Ahí se ve la clara postura de que él no quería ir a la guerra, ¿no? no, De que es algo que no le gustaba, que es algo que ahorita lo veremos en su obra, pero que es sí, algo que es destrucción, ¿no? Para sí. todas las personas. Sí, va a estar durante un tiempo en San Petersburgo, ¿verdad? Trabajando, como dices, pues para una oficina Sí, del Estado ruso. Y posteriormente, ya que concluye tanto la Primera Guerra Mundial y, bueno, pues está la Revolución Rusa, es sí. nombrado comisario de Bellas Artes de su ciudad natal, de Vitebsk. Y Sí pues vi, tiene, pero, sí, perdón, perdón. No, adelante, dime, sí. dime, dime. No, Ah, solamente bueno, decir eso y que entre sus maestros pues hay un futurista, ¿no, Cristian? no lo vi, pero ¿cuál es? Es Malevich. Ah, Malevich, perdón. Ajá, sí, Bueno, sí. Malevich, bueno, también dicen que es suprematista por ahí, ¿no? Pero, Exactamente, sí. Sí. suprematista, pero sí, Ajá. Malevich. Pero vi que fue destituido, ¿verdad? Sí, de alguna manera empieza a haber diferencias, sobre todo con Malevich, pero Sí, también con ciertas presiones que empieza a sentir Chagall. Es destituido, después volverá a hacer algunas cosas pues, para el nuevo, digamos, Estado ruso o soviético en este caso, sí, pero bueno, pues se va a desencantar mucho y en la década de 1920 va a regresar a como París, recuerdo de ¿no? París. Donde en París está surgiendo con mucha fuerza el surrealismo. ¿Sí? Sí, claro, eso es muy importante. Ese dato es muy importante porque precisamente el surrealismo, pues en 1920 es cuando empieza, ¿no? Sí, Y empieza precisamente también en París. sí, Entonces, no sé, yo creo que también Chagall se vio muy influenciado en esto, pero es verdad que Chagall ya pintaba, como quien dice, lo irracional. ajá, Chagall exacto, ya pintaba los sueños, ya sus pinturas se veían muy acá, muy simbolistas, muy surrealistas también, ¿no? Entonces, pues incluso se adelantó un poco a esos estilos, ¿no? Que vendrían después. exacto. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Leonora Carrington, que ella ya traía en su imaginario? Oye, me recuerda mucho a Leonora, ¿eh? Los Sí, cuadros me parecen muy similares. sí, también tiene mucho, ¿verdad? De Sí. parecido. Ujú. Bien, algunos creían que Chagall se había muerto en Rusia y de repente vuelve a París y dicen, bravo, ¿verdad? Qué Dice, bien aquí que estoy. estoy vivo, vivito y coleando. Y bueno, pues más o menos de esta época es esta pintura que se llama El Gallo. El tema del gallo también después lo va a retomar un par de décadas después, pero esta pintura del gallo está sustituyendo al personaje masculino por Sí. esta ave, ¿verdad? Por esta ave es decir, el gallo, y vemos el abrazo amoroso, ¿no? Siempre en los personajes, siempre hay una cercanía de los cuerpos, siempre hay un abrazo muy amoroso. Y en la parte de atrás aparece también una pareja de enamorados en una pequeña barca. Sí, Chagall juega mucho con las perspectivas, ¿no? De pronto el gallo parece un gigante,
Ajá. Y si te fijas el barco, pues son dos pequeñitos, ¿no? Sí, Entonces, sí, juega mucho con eso, o sea, es lo que decimos, ¿no? Chagall pinta como a él, o sea, él ya desde hace mucho tiempo no le importan las academias, no le importa el salón, no le importa absolutamente, no le importa salirse, pues, o sea, es un revolucionario, es una actitud revolucionaria, ¿no? claro, De su parte, ¿no? claro. Sí, de desmarcarse, ¿no? En ese sentido. Y Se bueno, desmarca. esta pintura del gallo es de 1929 y es parte de la colección Thyssen. Es parte de la Claro, mira, colección está en Thyssen. el Thyssen. Está en el No, Thyssen. no recuerdo haberla visto esa. Bien. Este, Va a haber un biógrafo de Chagall que es Franz Mayer, no sí, confundir con Franz Mayer, que hay un museo Franz Mayer en México, pero este es Franz ajá, Mayer y sí, va a ser biógrafo de Chagall y después también se va a convertir, bueno, se va a convertir en su cuña, en su yerno, se va a casar con su hija sí, Ida, ¿no? La hija que tienen Chagall y Bella. sí, Y él diría, Picasso representa el triunfo de la inteligencia. Mientras que Chagall nos habla de la gloria del corazón. O sea, esta es una wow, cita de Meyer, de su biógrafo. La gloria del wow, corazón. sí, qué bonito Bien. de Chagall. Y precisamente también aquí, pues, estaba el auge del fascismo en Europa, ¿no? Y yo por aquí leí que pusiste, pues, que él se preocupó por un cuadro que él tenía, ¿no? De que es la Revolución de Sí, 1937, ya un poco tardía, sí, pero que presenta dos corrientes políticas, ¿no? exactamente. Tenemos este cuadro que se llama Revolución Sí, y de alguna manera, pues sabemos que son dos maneras muy distintas de ver el mundo. Por un lado, todo lo que trajo la Revolución Rusa, ¿no? El régimen totalitario, las sí, banderas rojas, pero por otro lado se ven personas que solo quieren como disfrutar de la vida, del arte. Vemos saltimbanquis, vemos por ahí una cabra, vemos personas que están tratando de vivir las flores. Entonces son como estos dos opuestos, como los ve de alguna manera Chagall. Y pues sí, está expresando un clima de incertidumbre que ya se estaba viviendo en Europa casi al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? sí, la segunda. Sí Sí, que como vemos, o sea, como que su obra se ve influenciada, sí, pero a veces también se ve como truncada, ¿no? Porque pues a veces regresa, por ejemplo, en la Primera Guerra, pues se regresó a su tierra y luego vuelve a París, ¿no? Es, la guerra es desastrosa, ¿no? En ese aspecto también. Bueno, en todos exacto. los aspectos, pero se ve muy truncada la vida, no solo de él, sino de todos los artistas, ¿no? Claro, exactamente, y de la población en general. Y de esta época también tenemos otro cuadro que se llama Crucifixión Blanca. Está Se precioso. encuentra en Chicago, en el Instituto de Artes de Chicago, y es un cuadro que de alguna manera nos presenta en el centro a un Cristo, bueno, a un Jesús, pero es que es el Jesús hebreo, judío, ¿no? O sea, es la persona judía. Si nos fijamos, en lugar de un taparrabos, tiene esta especie de chal, creo que se llama talit, que utilizan los judíos para rezar. Wow. Entonces ellos lo usan como una especie de chal y Chagall lo va a colocar como taparrabos de este Cristo. Y vemos pues escenas también de desesperación, vemos la persecución, vemos cómo de alguna manera está combinando el cristianismo y el judaísmo. El sincretismo que está logrando, hay que decir que esta fue una pintura, una de las pinturas favoritas del Papa Francisco, y él lo dijo, que Ah, sí me lo Crucifixión habías dicho. Blanca, ¿sí? Y que el Papa Francisco, bueno, admiraba mucho a Caravaggio por un lado, pero también a Chagall. Y decía que, bueno, que la guerra era devastadora, había sufrimiento, pero también salvación. Y en la parte del centro vemos cómo está el Cristo y hay como una especie de rayo de luz, ¿verdad? Exacto. Como Sí, la eso es lo que te iba a esperanza. decir ahorita. Hay una luz resplandeciente, ¿no? En el centro. Ajá. Y me gusta mucho eso que mencionas de que está el Cristo, Sí, pero utiliza cosas del cristianismo, del judaísmo, de la guerra misma también, ¿no? O sea, no es habitual poner alrededor de Cristo imágenes desastrosas de la guerra, sí, pero que esto también habla de que su arte quería que fuera universal, ¿no? Eso me parece, universal. es lo que más lo que más rescato de su obra, Sí, que su mensaje no iba para los judíos, no iba para los rusos,
no iba para los cristianos, ¿no? Su mensaje era para la paz y para toda la humanidad, ¿no? Hermoso eso que acabas de decir y coincido Sí. totalmente con eso, ¿no? Más o menos hace 10 años, el Instituto de Artes de Chicago presta esta pintura temporalmente Sí. para una exposición en Florencia, hace 10 años, para Mm. que el Papa Francisco la vea ahí Ah, en Florencia. Muy linda, ay, qué tierno. Sí, qué muy linda. tierno. Bueno, pues bueno, Bueno, la guerra, un artista ajá, sí. judío tiene que salir, ¿verdad? De París. ¿Y a dónde? ¿A dónde? A Nueva York, Se va a Nueva ¿verdad? York, ¿verdad? Sí, se va a Nueva York. Ahí, bueno, lo va a recibir. Fíjate, ¿quién lo va a recibir al barco? Lo va a recibir ni más ni menos que Pierre, el hijo de Matisse. Ah, Sí, eso, mira, no sabía. bienvenido. Bienvenido a los Estados Unidos, querido amigo. Y bueno, él va a decir que en Estados Unidos recobra sus fuerzas y sobre todo puede seguir haciendo su arte sin compromisos políticos, ideológicos, sino verdaderamente no tiene que negar sus raíces en Pues Nueva York. sabemos más o menos en qué época se fue. Sí, estamos hablando de 1941, Cristian. Ok. Sí, de Bueno, qué mil novecientos cuarenta y interesante que uno. estás resurgiendo todo el pop art. Bueno, todavía no resurge tanto, ¿no? Pero vendrían estilos muy revolucionarios, ¿no? Sí, ya casi el expresionismo abstracto, ¿verdad? Expresionismo. Sí, ya un poquito antes. Bueno, decir que ahí él va a hacer diferentes obras en los Estados Sí, Unidos y ajá. sabemos también que al poco tiempo va a morir su esposa Bella, Sí. ¿verdad? Al poco tiempo de haber Ujú. llegado. Hay un dato nada más que quiero mencionar que lo encontré por Por ahí, favor. Cristian. Sí, por Fíjate que a favor. Chagall siempre le gustó el teatro, la Ok. ópera, el ballet, o sea, decíamos que la Ajá. música era importante. Y Sí. bueno, va a montar un ballet, el de Aleco, en Nueva York, y por alguna razón no se puede presentar en Nueva York con un grupo de los Estados Unidos, con un ballet de Estados Unidos, y se presenta en México. Y Ah, sí. Chagall se presenta en México y Chagall hace la escenografía, el vestuario, los tocados, etcétera. O sea, él diseña toda esta parte visual, por decirlo de alguna manera, de la obra del ballet Aleco y se presenta en México en más o menos 1942, 1943. Viaja a México Ok. y se le vuela la cabeza de todo lo que ve en nuestro país, del color, del colorido, de la alegría. Y Guau, oye, posteriormente, qué padre. sí, posteriormente también en teatro, pues va a hacer escenografías para El pájaro de fuego de Stravinsky, Ajá. ¿no? Y para la flauta mágica. Ujú. Ah, es el pájaro del fuego, es creo que es la obra más famosa de Stravinsky. No sabía eso, fíjate. Sí. No sabía eso. Oye, qué padre que vino a México. Yo ni en, no, o sea, yo en mi vida me hubiera imaginado que presentara pues ese teatro acá, ¿no? Claro, ¿verdad? Sí, muy bien, Cristian. Pues bueno, decir que después de que murió Vela, Sí, este, pues bueno, él hace se esa pintura, queda, ¿verdad? sí, parece que Vela contrae un virus Sí, y de alguna manera pues él se queda desolado, ¿no? O sea, se queda ujú, muy triste. Es su hija sí, también la que lo va a ayudar a que salgan adelante. Y de sí. esta época es La Boda, que es de 1944 y que pertenece a la colección de la familia Chagall. Sí, tenemos otra vez este rojo potente, ¿no? Del que hablábamos al inicio. Es un rojo muy melancólico, ¿no? Es un rojo muy expresivo, ¿no? Y tenemos también estas tonalidades verdes, azules, ¿no? Esas tonalidades me recuerdan mucho a las primeras obras de Kandinsky. O sea, Ujú, incluso me parecen muy expresionistas también, sí, sí. Si me lo claro, preguntas, se parecen mucho a otras pinturas expresionistas. claro, sí. Sí, Pues bueno, aquí vemos a la pareja de novios, vemos algunas sí, escenas, vemos al violinista, a los músicos, vemos ujú, estas escenas, pero ya se ve diferente a la del cumpleaños, donde era como esta explosión de amor, de completamente, felicidad, sino que hay mucho de nostalgia de él completamente, recordando pues a su musa, a su compañera Bella. Al concluir total. la Segunda Guerra, pues él va a poder regresar a Francia ya definitivamente en el 48, en 1948 Sí, es que regresa ya a Francia. ajá, Y esta época,
bueno, él va a recrear muchos de los lugares icónicos también de París, ¿verdad? Ok, Por ejemplo, tenemos aquí Campo de Marte, que es ya no de la podemos. década de 1950, que está en un museo alemán, y donde podemos ver el Sagrado Corazón, podemos ver Notre Dame, podemos ver la Torre Eiffel. Oye, sí es cierto, ahí está la Torre Eiffel. Ahí por ahí está las flores, ¿no? El pájaro o el ave, o sea, pero las casitas parecen ser casitas de Vitebsk, ¿no? Sí, ¿Viste? Sí. sí, sí, sí. Es como Sí, como un combinar. pueblito, ¿no? Un pueblito, sí, es como combinar y decir, aquí estoy ahora, bueno, después se va a retirar al sur de Francia, pero en París, retratar París y recordar también a su pueblo y también pues estas expresiones de meditación, de felicidad, de amor que tienen Muy los simbolistas, personajes. muy simbolistas. Y ese color me encanta. No sé cómo ves tú ese azul. Es precioso. Es precioso, Es ¿no? precioso. Te da mucha tranquilidad cuando lo ves, te da una paz interior, creo yo, y te hace Sí, también pensar y ser agradecidos en este sentido, ¿no? completamente. Tenemos otra pintura Otra. muy bonita, ¿quieres comentarla? La de los puentes del Sena. Sí, bueno, si quieres ahorita te la comentas tú, pero lo que me parece muy interesante también es que aquí vemos el azul otra vez tierno, Ajá, pero ahora hay como un potente color negro atrás, ¿no? Es como una sí, ciudad negra. sí. Eso pega mucho, ¿no? En el espectador. Sí, y hay una especie de Madonna o de ángel que tiene sus alas de color como un rosa Oye, ese muy rosa también. subido, Ajá. muy bonito, y es un color naranja también el que vemos, ¿verdad? Y bueno, decir que aquí están como contemplando o cuidando tanto a la ciudad como a la pareja de enamorados que está en esta especie de lugar seguro, Sí, ¿no? De color azul que es lo que sí, están contemplando, y la cabra como siempre, como los animales que Chagall incluye en su obra. sí. Aquí pues ya no estamos hablando de vanguardias artísticas, no es lo que él pretende, o sea, No, simplemente es seguir pintando. Y exacto. pues bueno, se va a casar en segundas nupcias, ya viudo, con una rusa, Valentina, a la que llamará cariñosamente Baba. Va, qué Baba. lindo. Muy bien. Algo que me pareció muy tierno también es que él amaba el circo, ¿no? Él amaba el circo de París y que le dedicó dos obras. Aquí pusiste la de los comediantes y el gran circo, ¿no? Sí, sí, esto ya es de 1968, estas dos Sí, pinturas. ya muy También, tardío, ¿no? ya tardío, posteriormente también va a tener algunas donde aparece Ícaro, ¿no? Como este ángel o Ujú. este personaje alado que va cayendo, ¿no? Sí, Em, bueno, pues ya vamos un poco cerrando. Decíamos sí, que Chagall también hace de vitrales, ¿verdad? como nuestro amigo Matisse. Como Matisse. Vitrales, mosaicos, tapices. Y no sé si quieras comentar lo de la ópera de París, la ópera Garnier, que ahí estuviste. Hoy, hoy sí me mandaste, bueno, eso ya fue por WhatsApp, que me mandaste la imagen que también había pintado el fresco de arriba de la ópera de Garnier, ¿no? De la Que es ópera muy... Garnier. Lope Garnier. Yo no sabía eso, yo no sabía que Chagall le habían pues puesto ese proyecto, ¿no? Sí, fíjate que ese proyecto se lo va a encargar el secretario de Cultura, el poeta André Malraux, ¿no? Él le Ok, va a encargar a Chagall y lo que hacen es que no destruyen los frescos que ya estaban antes, desde el siglo ok, XIX, sino que ok, esto en 1964 se los encarga y ponen unos paneles para poder de alguna manera conservar lo que está previamente ok, pintado, ¿verdad? Los frescos que están anteriormente ahí. Y bueno, va a ser un homenaje sobre todo a los compositores de ópera. Es un ujú. homenaje a ellos y vemos muchos de los personajes y de las tonalidades típicas de Chagall muy vivas. Hay unos personajes también alados, hay mucha alegría y sobre todo pues este espíritu de reconocer el legado de los compositores, ¿no? Sí, Y te de diría las que óperas. sí, Ujú. te diría que se complementa, aunque son colores muy a lo Chagall, muy azul, rojo, verde, Sí. se complementa muy bien con la ópera. O sea, se Con la complementa ópera, muy bien. claro. Sí, de alguna manera es, pues ya, una de sus obras importantes. Sí, Es una obra
muy bella, ¿no? La que vemos en la Ópera Garnier, aunque Sí. pues siempre ha causado controversia, tú sabes, de los que dicen deberían de quitarlo de Chagall y colocarlo en otro lado y dejar las pinturas originales, sobre todo pues los herederos o lo que sea que haya ya del pintor original, ¿verdad? Sí, Bueno, críticos siempre hay. siempre hay críticos, siempre hay Siempre hay críticos. haters. Sí. Bueno, y bien, hay que hablar de los vitrales que hizo Sí. Chagall. Algunos de Ujú. ellos igual se encuentran en sinagogas que en catedrales, ¿no, Cristian? Sí, Sí, completamente. O sea, como decíamos, es un mensaje universal. O sea, a él no le importa hacerlos bueno, en templos cristianos, en templos católicos, por así decirlos, o en judíos, ¿no? sí, Y el vitral precisamente que presentas acá, no sé cómo lo veas tú, pero esos azules pues están preciosos, ¿no? Me recuerdan mucho a Matisse también, ¿no? A su capilla. sí. Fíjate que también, bueno, va a coincidir con Matisse y con Picasso, ya lo decíamos en Sí, el sur de Francia, cuando se va a vivir al sur de Francia. Y hay una cita de Picasso. sí, por favor, dínosla. Sí, hay una cita de Picasso que a veces tenían algunas diferencias porque Chagall era más ligero, más bromista, ¿verdad? Y Picasso Ujú. no tanto, pero que si lo yo decir a Picasso sobre Chagall, que decía, no sé de dónde salen estas imágenes, ¿verdad? Tal vez tiene un ángel en su mente, tal vez Wow. un ángel habita su mente. Y eso no lo Entonces, dice cualquiera, lo dice Picasso, lo dice ¿no? el mismísimo Picasso. Y Ujú. bueno, pues ya hablamos de estos vitrales que lo mismo están en Francia, en Jerusalén, ¿verdad? Hay algunos en Estados Unidos, están los del Instituto de Artes de Chicago y también en el edificio de la ONU en Nueva York. No, están preciosos esos vitrales, de verdad. Están muy, o sea, están muy a lo Chagall, pues, o sea, parece sí pareciera un lienzo. Imagínate Exacto. también la luz que proyecta, ¿no? El azul, Sí, estos qué colores precioso. tan vivos, ¿verdad? Tan Sí. intensos. Y las figuras que siempre son figuras que tienen mucha musicalidad, que siempre tienen mucha armonía, ¿verdad? Y son figuras muy alargadas, no sé si cómo lo veas tú, son figuras muy, por lo general están acostadas y Sí, muy alargadas, y ¿no? muy alargadas, Sí. exactamente. Bien, de Bueno, 1983 es la pintura, bueno, la vamos a ver, se llama Pareja sobre fondo rojo, ¿verdad? ujú. Que esta es parte de la colección de la familia del artista. Me ha Sí, tocado ver algunas conferencias de una nieta que, bueno, esa es la que está como muy involucrada con ajá. todo este tema de la sucesión, ¿verdad? Del artista. Y bueno, ¿qué te parece esta pintura de pareja sobre fondo rojo, Cristian? O sea, a mí, fíjate, a mí lo que más o sea, siempre en las pinturas de Chagall lo que más me llama la atención son los colores que él utiliza, ¿no? Cómo los contrasta, ¿no? De pronto aquí vemos un rojo, pero como anaranjado, Ajá, pero en el centro hay como un punto azul, ¿sabes? O sea, es sí, un azul melancólico sí, con el rojo muy vivo, el naranja muy vivo, e incluso abajo hay un amarillo, ¿no? hay un amarillo, Hay un uso del color impresionante, o sea, sí. Sí, y pareciera sintetizar todos sus temas. El tema de wow, la sí, eso me gustó pareja, mucho. el tema de la pareja amorosa, el tema del pájaro, el tema de las Sí, flores, también de alguna manera la aldea, ¿verdad? O la villa donde él vivía o que él imaginaba. Y pues son todos los temas en claro, esta pintura de 1983. Un par de sí, años después, en 1985, va a haber exposiciones retrospectivas de Chagall, por ok, ejemplo, en la Real Academia de Artes de Londres y en el Museo de Arte de Filadelfia, donde ya hablamos de este reconocimiento que este gran pintor de 97 años más o menos wow, que tenía en esa época, una larga trayectoria y bueno, que seguía pues muy, muy vivo, ¿no? Ahorita que hablábamos de la ópera Garnier, pues creo que tenía 77 o 78 años cuando, wow, cuando estaba trabajando ahí, pintando mientras escuchaba a Mozart, mientras escuchaba pues a sus músicos preferidos, ¿verdad? sí, Pues finalmente, un 28 de marzo de 1985, él va a morir en Saint-Paul-de-Vence, en Francia, como ya dijimos. Y bueno, pues es
A partir de ahí, pues ya es como toda la leyenda de este gran pintor, de este gran artista. Sí, bueno, lo que yo diría de Chagall, te digo, a mí las pastas de color que tiene, ¿no? Por así decirlo, pues sí, como que las pastas que utiliza me resultan muy familiares a Sí, Matisse, y te digo, me resultan muy familiares, pero que Chagall formaba parte de ese grupo, y lo que más me gustó de Chagall, o lo que más me impresionó, es que él se sale de las vanguardias. O sea, eso me pareció muy interesante porque no se unió ni a los expresionistas, ni a los surrealistas, ni a los fauvistas. O sea, él unió a nadie, no ujú, adoptó ningún estilo como tal. Entonces sí, eso es complicadísimo porque en una época de rupturas, él creó su propio lenguaje, ¿no? Entonces no se apegó a nada. Y él se salió de la vanguardia. De pronto yo veía videos de pintores que trataban de explicar a Chagall y decían, pues es que no sabemos qué estilo decir. Chagall es Chagall, o sea, ajá, Chagall tiene su propio estilo un y iconoclasta, sí. no podríamos decir que es fauvista o que es simbolista, es Chagall, ¿no? Es como un mundo de Chagall y bueno, eso es lo que yo diría, no sé, tú cómo lo ves, es el pintor te gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho, sí. Sí. Verdaderamente creo que fue un artista que habla de la fraternidad, habla Ujú. de fomentar o de construir la paz, ¿no? Y sobre Eso todo es hermoso. la unión, ¿no? La unión no importando el credo, no importando, pues sí, como cuestiones políticas o religiosas. Y sobre todo el que no importa de dónde vengas, porque bueno, él finalmente venía de un lugar muy pequeño, sino a dónde vas. Y él llegó muy Wow. lejos. Hoy estamos hablando de él, haciéndole este pequeño homenaje, Sí, que, bueno, pues están cumpliendo estos 40 años que falleció Chagall, no, no a hace 40, tanto, ¿eh? No no hace hace tanto. tanto, 40 años de su muerte. Y una frase, una cita de él que decía, la dignidad del artista reside en su deber de mantener despierta la capacidad de asombro ante el mundo, ¿no? O sea, Mm, siempre creo que Chagall nos habla de esto. Y sí, sus pinturas hablan mucho del amor, de las bodas, los pájaros, la naturaleza, un homenaje a todo esto. También hablan del dolor, pero siempre como con la esperanza de salir de esa situación y el saber que la humanidad pues ahí sigue y que de alguna manera siempre habrá el porvenir, ¿verdad? O sea, como la claro, vista también en lo que viene. Entonces, gracias, Cristian, claro. por esta sesión y pues por No, haber gracias a hablado hoy. ti. Gracias a ti, esta es la primera que grabamos así a la distancia. Les mando un saludo y un abrazo allá a la Abrazo. cabina. Espero pronto regresar a las cabinas. Claro, Te agradezco mucho por proponer el artista. Y bueno, les agradecemos el favor de su atención. Pequeños reflejantes, los queremos mucho. Y muchísimas gracias a ti, Susana. gracias y hasta muy pronto, Cristian. Chao. Chao.